ASO dice abre un campo de experiencia que es susceptible de ser estudiado, y ese campo de experiencia es lo que él llama, ¿no?, campo transicional o intermedio, y es por eso que no se habla solamente de lo interior y lo exterior, siendo lo interior para Winnicott lo psíquico y lo exterior la realidad, ¿se entiende?, ¿no? Winnicott dice, se puede investigar ese campo de experiencia, y ahí él ubica los objetos y los fenómenos. El objeto es el que tuvo más prensa, ¿no?, más auge. Tiene que ver con las mantitas, con los ositos, etc., ¿no? Y que las mantitas de los niños no se lavan ni se tocan hasta que el niño la abandone, ¿no?, etc. No importa que esté asquerosa, que huela, ¿no?, pésimo, ¿no?, hay que dejársela así y que la ocupe hasta que él la deje, ¿no? Pero también están los fenómenos que él describe, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos? Para los que expusieron, ¿no?, o para el que leyeron los textos. ¿Qué es un fenómeno racional? Sí. Es el proceso emocional o el proceso psíquico que le ocurre a la mente del niño cuando está involucrándose con el objeto, ¿no? Como lo que va sintiendo hacia el objeto. Pero él dice que el fenómeno, o sea, él dice objetos sensacionales y fenómenos sensacionales, ¿no? No está diciendo que el fenómeno esté dentro del objeto, ¿sí? Él lo distingue, lo separa, ¿no? ¿Qué sería un fenómeno transicional a diferencia de un objeto transicional? Un fenómeno. Pero en términos descriptivos, puramente descriptivos, ¿qué sería un fenómeno transicional? Una experiencia, un momento, ¿no? Descriptivo, dígame un fenómeno. ¿Puede ser la experiencia? No, un fenómeno. ¿Se entiende un fenómeno? Un fenómeno meteorológico es que llueve, Un hecho. o que cae nieve. Cuando lloras, no sé. Winnicott dice, por ejemplo, ¿no?, y lo describe así, cuando los niños en los jardines cantan para hacer todo lo que hacen. ¿Por qué un niño canta cuando se lava las manos? Ahora nos vamos a lavar las manos, y parten los niños a lavarse las manos. Creo que también Ahora vamos a almorzar, ¿no? En el parloteo de las canciones. Hacen algo acompañado de un fenómeno que los lleva hacia la realidad afectiva. Comer, lavarse, ¿no?, hacer cualquier tipo de tarea. En el caso de los varones, cuando un varón va a un urinal, siempre va a escuchar al compañero de al lado, por lo general pasa, que ¿qué es lo que hace mientras orina? Silba. ¿No? Y puede ser un viejo todavía silba. ¿Sí? Acompaña, ¿no es cierto?, la micción con una pequeña cancioncita, ¿no?, con la cual se va vacunando hacia allá y hace lo que tiene que hacer. Pero ¿Sí? pasan muchas cosas. Los niños nos aprendemos las tablas de multiplicar. Sí. No es solo con los niños, vamos creciendo y sigue. ¿No? Entonces hay, ¿no?, cuando el niño se canta para dormir, cuando le cantan para dormir. Winnicott dice, ¿no?, esos son fenómenos que tienen, ¿no es cierto?, la labor de acompañar ese tránsito, ¿no? Porque finalmente para Winnicott el tránsito es hacia la realidad, ¿no? Y es por la razón de que se hace tránsito hacia la realidad que el objeto tiene un valor y que el fenómeno transicional tiene un valor. Es por eso que Winnicott, ¿no es cierto?, va a plantear, ¿no?, de que el objeto, él dice, si el objeto proviene desde la oralidad, ¿qué es lo que está reemplazando el objeto? ¿El objeto simboliza qué? Si tiene relación con la oralidad. El pecho, ¿no? Entonces Winnicott dice, es tan importante que esto represente el pecho, es
tan importante que lo represente, que lo simbolice, a que no lo sea. ¿Por qué? Por la importancia y la realidad. ¿No? Porque en la medida en que esto es un tránsito, para Winnicott el simbolismo termina siempre ligado, o sea, desembocando en la realidad, ¿no? Se aprecia, supuestamente, por la caída del símbolo, porque el símbolo es un como si, ¿se entiende? Esto ya debería ser el fin o el cese del como si simbólico o simbolizable, para que la realidad aparezca como tal, ¿no? Por lo tanto, aquí ustedes tienen, ¿no?, el campo del como si y el campo del objeto como tal, ¿no? Por lo tanto, el objeto que se utiliza, ¿no?, se utiliza hasta que abre ese acceso, ese pasaje hacia la realidad. Pero además, estos dos textos tienen relación porque Winnicott, ¿no?, dice esto. Dice: con el fin de preparar el terreno para mi propia contribución positiva a este tema, debo expresar en palabras algunas cosas que en mi opinión se dan demasiado por sentadas en muchos trabajos psicoanalíticos sobre el desarrollo emocional infantil, aunque se las pueda entender en la práctica. Un niño no tiene la menor posibilidad de pasar del principio del placer al de realidad, o a la identificación primaria y más allá de ella, si no existe una madre lo bastante buena. ¿Sí? Él está diciendo, cuando ustedes lean a Winnicott, ustedes se van a dar cuenta que Winnicott no cita nunca a nadie. Winnicott habla por sí mismo, él siempre es tan original, ¿no? Entonces él dice, Freud 1923. Cuando dice Freud 1923, está diciendo, ¿no?, los dos principios de la cabeza psíquica. No te va a decir de dónde lo sacó. ¿Por qué? ¿No? Y él dice, solamente es posible pasar de un principio, el principio del placer. Si ustedes quieren, ¿no?, como Freud dice, el autoerotismo que está ligado al principio del placer, la sexualidad, etcétera, que queda, ¿no es cierto?, tomada en la fantasía, del principio del placer al principio de realidad, esto no puede ocurrir sin que exista una madre suficientemente buena. Es decir, la madre suficientemente buena, la suficiencia de la madre para adaptarse a las necesidades del niño y después ir quitándole esa adaptación hasta que aparezca la realidad, ¿no?, es la que produce el tránsito. Es por eso que es la madre la que introduce el objeto, ¿no? Y ahí ustedes tienen en Winnicott una cuestión que limita desde el comienzo la omnipotencia del niño. Winnicott dice, el niño tiene que pensar, porque para él la omnipotencia tiene que ver con la omnipotencia del pensamiento del niño. El niño tiene que tener un momento en el cual él crea que el objeto que está ocupando lo creó él cuando se lo dieron. ¿Se entiende? Ese ya tiene un factor de limitación de su propia omnipotencia, porque lo que él cree que creó es un objeto que le dieron. ¿Sí? Y la madre es aquella que entrega ese objeto, y el momento de entregar ese objeto renuncia a ella, ¿no es cierto?, al derecho que ella puede tener sobre ese objeto. Por eso es que Winnicott dice, ¿no?, hay una renuncia por parte de quien entrega. ¿A qué se refiere Winnicott con eso? De que cuando le entrega la mantita, de que cuando le presenta el muñequito, cuando le pasa lo que sea para que lo babee, etcétera, ¿no?, se lo entrega, ella ya no puede decir, ahora dámelo, lo voy a lavar, o esto no se ocupa así, o esto se ocupa asá, ¿no?, y esa mantita que es tan bonita no la rompas. No, el momento que se la entrega, ¿no es cierto?,
cede, dice Winnicott, sus derechos, ¿no? Pero lo que dice Winnicott es algo que el mismo Freud dice. Sobre los dos principios del acaecer psíquico, Freud dice esto en la página 224, el pie de página número 8. Dice: intentaré completar con algunas puntualizaciones la esquemática exposición del texto. Con razón se objetará que una organización así, esclava del principio del placer y que descuida la realidad objetiva del mundo exterior, no podría mantenerse en vida ni por un instante, de suerte que ni siquiera habría podido generarse. Sin embargo, el uso de una ficción de esta índole se justifica por la observación de que el lactante, con tal de que le agreguemos el cuidado materno, realiza casi ese sistema psíquico. O sea, lo que dice Winnicott, que él le agrega a Freud, es lo que Freud ya había agregado, ¿no? Es decir, el principio del placer en Freud, ¿no?, solamente podría fundarse, formularse, solamente podría haber un funcionamiento psíquico sostenido en este principio si es que ese sistema psíquico, ¿no?, es sostenido, dice Freud, por los cuidados maternos. Cuando Freud dice cuidados maternos, tiene que existir un cuidado materno para que esto se realice, es porque ustedes saben que el principio del placer, lo que contraría, ¿no?, a lo que renuncia el principio del placer, si ustedes quieren, ¿no?, lo que no toma en consideración, ¿qué es? ¿No? La realidad, la adaptación a la realidad, por lo tanto la sobrevivencia, ¿no? Si ustedes recuerdan, el principio del placer como fundante del aparato psíquico, ¿no?, tiene a su base lo que Freud llama, ¿no?, vivencia de satisfacción. ¿Qué es la vivencia de satisfacción? Recuerdo la primera vez que ¿Cómo? el recuerdo de la primera vez que fue. No estoy al recuerdo. La vivencia, dice Freud, es que existió una excitación de la cual el aparato psíquico no se puede, no puede calmar por sí mismo, ¿no? Y lo que viene, dice Freud, es el auxilio externo, que lo que produce es una huella anémica. Por lo tanto, en el aparato psíquico queda asociada la excitación con la huella anémica. Entonces, cada vez que vuelva la misma excitación, se va a alucinar, ¿no?, la satisfacción. Por lo tanto, el aparato psíquico se mantiene alucinando una satisfacción. Solamente va a encontrar satisfacción, o sea, solamente va a poder sobrevivir si es que hay otro que se encarga de él para que sobreviva, ¿no? ¿Sí? El recuerdo o el intento de retorno a la vivencia es lo que Freud llama deseo. Por eso que el deseo siempre tiene un carácter regresivo, ¿no? El deseo es ¿no es cierto?, es el movimiento regresivo del aparato psíquico en busca de esa vivencia de satisfacción, ¿no? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ustedes tienen la introducción de esta madre suficientemente buena, ¿no?, para que se pueda realizar el principio del placer. El principio del placer no puede ser efectuado, realizado como un elemento fundante del aparato psíquico si es que no existen los cuidados maternos, como llama Freud acá, ¿no? Dice, con tal que le agreguemos el cuidado materno. Sigue Freud. Es probable que alucine el cumplimiento de sus necesidades interiores,
denuncia su displacer a raíz de un acrecentamiento de estímulo y una falta de satisfacción mediante la descarga motriz del berreo y pataleo, y tras eso vivencia la satisfacción alucinada. Más tarde, el niño aprende a usar estas exteriorizaciones de descarga como medio de expresión deliberada. ¿Sí? Es decir, lo que era un movimiento desordenado, el berreo y el pataleo, ¿no?, como intento de descarga de la excitación de la necesidad, ¿no? El niño, ¿no es cierto?, ustedes recuerdan, hay excitaciones de las cuales se puede desprender y de las cuales no se puede desprender o no puede descargar. Aquellas de las cuales se puede desprender o puede descargar es lo que Freud llama estímulo, como el estímulo exterior. El estímulo exterior cesa en la medida en que yo puedo huir de él. Por eso que Freud va a decir que la represión funciona, ¿no?, sobre la base del intento de huida. Pero es un intento de huida sostenido por el placer y el displacer. Huyo, me alejo de aquello que produce displacer, acerco a aquello que produce placer. ¿Sí? Hay algo de lo cual puedo huir, y esa es la razón por la cual la represión implica siempre, ¿no es cierto?, convertir algo que viene del interior en una percepción que viene del exterior. Es lo que en los dos principios del acaecer psíquico Freud ubica de alguna forma como la atención. La atención, ¿qué es? Estar preparado, ¿no? Por lo tanto, la atención está hecha de cierto acopio némico, de ciertos recuerdos. Para que no me vuelva a pasar esto, ¿no?, evito ciertas cuestiones, pongo atención a ciertas otras, etc. Por eso es que Freud va a ubicar a la represión como uno de los problemas de la relación que tiene un sujeto con la realidad, ¿no? Porque la represión falsea la realidad bajo el principio del placer. Es decir, me alejo de aquello que produce displacer, acerco a aquello que produce placer, ¿no? Pero aquellos de los cuales no puedo huir, Freud los llama, ¿no?, estímulos pulsionales. Por eso que Freud va a distinguir entre el estímulo pulsional y el estímulo exterior a partir de lo que él llama la eficacia de la acción motora. ¿Qué quiere decir la eficacia de la acción motora? Si puedo huir o no puedo huir. Cuando ante la excitación no puedo huir, ¿no es cierto?, es inferior. Se ve, no importa cuánto yo patalee, cuánto yo alegue contra cosas como esa, no hay ningún registro en ninguna parte. ¿Entiendes? Yo dije la primera clase que eso no lo hicieran, ¿no? La primera clase. Pero hay cuestiones que son, al parecer, intransmisibles. No tengo nada que decirles, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que no tienen ninguna repercusión nunca en nadie en esta universidad. Es muy llamativo, pero en fin. Es porque no tiene consecuencias. El profe de investigación dijo lo mismo y en uno dijo, si alguien más entra tarde, suspende la clase. Nadie más volvió a estar. Entonces, Freud dice, dado que están los cuidados maternos, ¿no?, un movimiento desordenado que no tiene ninguna posibilidad de sacarse de encima la excitación interior, porque no importa cuánto llore, cuánto patalee, el hambre persiste, dice Freud, ¿no? Debido a que eso tuvo una consecuencia en este campo, eso se repite después intencionalmente para lograr la misma satisfacción, ¿se entiende?
¿no? Por lo tanto, lo que fue desorden motor se convierte en una acción. Pero el desorden motor cobra el valor de una acción y de una expresión emocional, va a decir, porque están los cuidados maternos. ¿Sí? Winnicott va a decir, la madre suficientemente buena es aquella que se ha adaptado a las necesidades del niño de manera suficiente como para entregarle, ¿no?, ese campo de ilusión, ese campo de omnipotencia, etc., ¿no? Por lo tanto, no se adapta solamente a sus necesidades, o sus necesidades tienen más que ver que solamente las necesidades básicas de la alimentación, ¿no?, o del cuidado, etc. Es por esa razón que Winnicott habla de una madre suficiente. Si Winnicott insiste, ¿no?, en la noción de suficiencia, de que es suficiente, es por dos cosas. No porque es una madre perfecta. La adaptación tiene que ser perfecta, va a decir Winnicott, ¿no? Pero la madre tiene que ser suficientemente buena. Es decir, para Winnicott vale más la intención del cuidado con las falencias que eso pueda involucrar, a que sea, ¿no es cierto?, una madre absolutamente perfecta, ¿no?, que no deja respirar a un niño. Es decir, aquella, ¿no es cierto?, que lo ahoga, ¿no es cierto?, con sus cuidados absolutos, ¿no? Pero también suficiente, ¿no?, el término en inglés, enough, good enough, enough, traducido como suficiente, marca también el límite de los cuidados maternos. ¿Qué quiere decir eso? Suficiente. Suficiente. Más. Suficiente, ¿no? Cuando la señora le está limpiando la cara con baba, cuando tienen 27 años, en la calle, es suficiente. Listo. Suficiente. Vamos, ¿no? Sí. Respecto a eso de, por ejemplo, Winnicott también habla de lo mismo que habla, pero no lo menciona, como dijo usted, no lo menciona en ningún momento. Pero... No, se lo menciona, pero dice así como Freud 1923. Ustedes vean de qué estoy hablando. Sí, yo vi eso porque, por ejemplo, cuando hablaba de omnipotencia en el niño, sí, no menciona en ningún momento lo de, ¿cómo se llama? Lo de narcisismo primario y secundario, y obviamente apunta a eso, porque creo que al ser suficientemente buena y entregarle el sentido de omnipotencia al niño, le da pie a que pase por la fase de omnipotencia y después se vaya de a poco decayendo a la omnipotencia y pueda pasar el narcisismo secundario. sí. Entonces, me imagino que eso pasa mucho en el texto de Winnicott, y si veo algo así, no... Sí. O sea, Freud, ¿no es cierto?, cuando él, en Introducción del Narcisismo, cuando él dice, ¿no es cierto?, el narcisismo del niño es el narcisismo de los padres reencontrado en el niño, ¿no? Es por eso, ¿no es cierto?, que alguien recupera su narcisismo desde el ideal, ¿no? Y es gracias a ese narcisismo parental recuperado en el niño que ese niño sobrevive y tiene como cierta, tiene un camino posible, ¿no? Claro, la noción de omnipotencia en Winnicott, ¿no?, es, en ese sentido, es muy similar a la de Freud sin los términos del narcisismo, porque Winnicott también trabaja desde una perspectiva que no es... no tiene en consideración los elementos pulsionales ni los elementos libidinales. Winnicott tiene que hablar de psicología del desarrollo, ¿no? Winnicott, por ejemplo, ocupa el término gratificación. Gratificación, adaptación a la necesidad, etc. Es una psicología del desarrollo, mientras que en Freud
el narcisismo implica, ¿no es cierto?, una colocación normal de la libido, que no es lo mismo. Que no es lo mismo en el sentido en que involucra el elemento pulsional e involucra el elemento sexual, que acá no está puesto en juego tampoco, ¿no? Porque Freud dice, ¿no?, la pulsión sexual es ineducable. Lo dice en el texto sobre los principios del acaecer psíquico, ¿no? No hay que olvidar de que para Freud la oralidad, ¿no?, la oralidad implica apuntalamiento. ¿Y qué implica el apuntalamiento en Freud? ¿Qué es el apuntalamiento en Freud? Hacia la mujer, ¿no? ¿Cómo? Lo de hacia la mujer. ¿No o al hombre protector? Perfecto. Eso es la elección de objeto por apuntalamiento, el narcisismo. Perfecto, ¿no? El concepto de apuntalamiento, que viene desde 3 ensayos de teoría sexual y que llega hasta introducción al narcisismo. ¿A qué se refiere Freud con eso? Con las dos pulsiones unidas en una misma. Freud dice, ¿no?, la satisfacción sexual se da, dice él, a remolque. Así está como en castellano, ¿no? Se da a remolque, arrastra, ¿no? Se da arrastrada por la satisfacción de las pulsiones de autoconservación. En el mismo lugar donde hay satisfacción de las pulsiones de autoconservación, en el mismo lugar donde el niño se alimenta, se satisface la pulsión sexual. Es por eso que el intento de retorno a la satisfacción tiene que ver cuando una pulsión se desliga de otra, ¿no? Es la satisfacción sexual involucrada, la satisfacción de la necesidad, lo que quiere repetirse. Y esa es la razón por la cual, en el mismo punto de satisfacción de una necesidad, puede haber frustración de otra. Alguien puede quedar frustrado ahí donde está lleno. ¿Sí? Y Freud dice, ¿no?, mientras que las pulsiones de autoconservación tienden a ir hacia el camino de la realidad y recorrerlo, porque tienen que ver con el yo, ¿no?, y el yo tiende hacia este campo perceptivo, hacia la percepción, ¿no?, las pulsiones sexuales, dice él, quedan retenidas y quedan ligadas en la fantasía, ¿no?, quedan retrasadas, dice Freud. Esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, a pesar de que alguien pueda encontrar satisfacción con un objeto de la realidad, dice Winnicott, ¿no?, perdón, dice Freud, a pesar de que uno pueda encontrar satisfacción en un objeto sexual de la realidad, se mantiene la satisfacción autoerótica, ¿no? ¿Por qué se mantiene la satisfacción autoerótica? ¿No? Porque esa satisfacción autoerótica está ligada a la fantasía. Y ese objeto sexual con el cual alguien satisface en la realidad pertenece, está ligado a la fantasía. Y es por eso, ¿no es cierto?, que Freud dice una cuestión que es muy interesante, ¿no?, que él dice, el relevo entre el principio de realidad y el principio del placer, ¿no?, implica, ¿no es cierto?, posponer un placer por la espera de otro, ¿no? Es decir, el placer no se resigna, no hay una resignación del placer primero, ¿no?, sino que es simplemente ponerlo en espera. El principio de realidad lo que hace es que la realidad se recorre en la medida en que el placer se pospone. En la medida en que alguien pospone el placer, puede recorrer la realidad, ¿no? Y en la medida en que eso se pospone, Freud dice, eso se puede posponer de tal manera que alguien espere, ¿no es cierto?, toda la vida a un placer que le van a entregar después de la vida. Y él ubica ahí como el comienzo de la religión. Es decir, ese placer esperado y pospuesto, pero que sigue siendo esperado, puede ser esperado toda la vida, ¿no? Y es por eso que Freud
va, ¿no es cierto?, colocar a las figuras de la providencia, dice, ¿no?, las figuras de la religión, de la providencia, ¿no?, las va a ubicar como figuras parentales. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, Freud, ¿no es cierto?, plantea una distinción, sutil, pero una distinción entre las figuras parentales y los padres, ¿no? Y es como que el complejo de Edipo, una de las cosas que hiciera sería medir los propios padres con esas figuras parentales idealizadas, ¿no es cierto?, ligadas a estos cuidados maternos primarios, etc. Ahora, entonces, ¿no?, Winnicott dice, ¿no es cierto?, hay un campo intermedio que puede ser investigado. Si ustedes leen el texto de Freud, ese campo intermedio no existe, ¿no? Como que él dice, hay un relevo de uno por otro, ¿no? Hay primero el principio de realidad, primero el principio del placer, luego el principio de realidad, ¿no? Y el placer se mantiene, simplemente, ¿no es cierto?, adquiere esta especie como de elasticidad temporal, ¿no?, donde, ¿no es cierto?, se puede retener, mantener, sostener ese placer a la espera, ¿no es cierto?, de que esto ocurra, ¿sí? Si ustedes recuerdan, es una de las cuestiones que Freud ubicaba más allá del principio del placer, cuando él dice, es distinto el displacer producido por la espera del placer, por el relevo de un principio por otro, ¿no?, al destronamiento del principio del placer. Winnicott dice, ¿no es cierto?, esto puede ser investigado, y puede ser investigado, ¿no es cierto?, adhiriendo o sumando una dimensión tercera, porque para él el principio del placer implica una cuestión interior, o el campo psíquico es siempre un campo interior, y ese campo interior, ¿no?, tiene que abrirse a lo que sería el exterior, ¿no?, porque esto está primeramente cerrado, pero cerrado de un modo particular, porque está cerrado a partir de la madre suficientemente buena. Por lo tanto, siempre ha estado abierto. Lo que pasa es que él tiene la ilusión, ¿no? Hay un campo de ilusión, hay un campo de creación, de ilusión, etc. ¿No? Y es por eso que tal vez el problema mayor de esa captación de la realidad o de esa aparición de la realidad es que la realidad, ¿de qué manera aparece? ¿Cómo aparece la realidad para cada uno de nosotros? Cuando uno se percata de que está ante o frente a la realidad. Porque es diferente a la realidad. Porque ya no es el centro. ¿Cómo? Porque ya no es el centro de... ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya no todo gira como en torno a ti, ya no eres el centro de atención, bueno, propiamente tal, sino que hay otras cosas, otros acontecimientos, hay trabajo, hay deberes, hay otras cosas, y como que como niño dejas de ser el centro de atención, el foco de atención principal. Ya, pero si uno lo piensa, ¿no es cierto?, en el sentido de esta adaptación total, ¿no?, para que la realidad aparezca, para que ésta pueda hacer que la realidad aparezca para el niño. Desilusión. Desilusión o también frustración, ¿no? Winnicott dice, hay una cuota de frustración, de frustraciones, ¿no?, cuando al principio no hay ninguna, ¿no? Al principio hay adaptación, dice él, adaptación a las necesidades, y para que aparezca la realidad, ¿no?, tiene que ocurrir, dice él, frustraciones. Que es lo que habla Winnicott en la desilusión, ¿no? Sí. Y lo de que siente que el niño ya deja de ser omnipotente. Sí. Para que la omnipotencia del niño decline, ¿no?, que, como dice su compañera, para que deje de pensar que es el centro del mundo, ¿no?, etc., tiene que haber frustración. El problema, ¿no es cierto?, es que la realidad aparece al estar asociada a la frustración,
no aparece nunca como tal. Siempre aparece la frustración que introduce la realidad, ¿no? La realidad es frustrante, por lo tanto, si es frustrante, implica, ¿no?, un componente económico, un componente de satisfacción, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, definitiva, lo que hay que pensar, ¿no es cierto?, acá es que esta apertura del campo transicional, ¿no?, esta apertura del campo transicional que está ligada a esa figura de la madre suficientemente buena, implica un tránsito, porque para Winnicott hay un tránsito, ¿no? Y ese tránsito implica, ¿no es cierto?, que se pasa por la vía de un objeto o de estos fenómenos, ¿no?, de esa ilusión, de esa omnipotencia, de esa adaptación total, a una suerte como de desadaptación hasta que aparezca la realidad y ¿no es cierto?, que está transitando hacia allá se pueda, ¿no es cierto?, relacionar con ella. Y cuando ya alguien puede ocupar el símbolo, va a decir Winnicott, puede hacer la distinción. El uso del símbolo implica ya a alguien capacitado para hacer la distinción entre la realidad y la fantasía, etc. Y ahí ustedes tienen una distinción con Freud, ¿no?, porque no se trata tanto de una capacidad, sino para Freud de que hay dos pulsiones que son distintas, ¿no?, de que la fantasía está siendo alimentada por un tipo de pulsión y por la frustración ligada a un tipo de pulsión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre fantasear y alucinar? Fantasear y alucinar, para Freud, al menos como está planteado en el texto, la fantasía es una forma del pensamiento, ¿no? Cuando Freud dice el pensamiento llega a un punto en que ya puede emitir un fallo, emitir un juicio, es decir, por la vía del pensamiento decir esto, ¿no?, que me represento, ¿existe o no existe? ¿No? Freud dice hay una parte del pensamiento, ¿no?, que se convierte en fantasía. Por lo tanto, el pensamiento, la fantasía implica imágenes, ¿no?, implica imágenes, pero Freud dice ahí hay una forma del pensamiento sostenida, ¿no es cierto?, en el principio primario, el principio del placer. Por lo tanto, hay una parte del pensamiento que queda retenido en la fantasía, ¿no? Mientras que para Winnicott, ¿no es cierto?, todo termina siendo una especie de tránsito entre la adaptación y la aparición de la realidad, entre la adaptación total y la realidad que empieza a mostrarse de a poco frustrante, ¿no?, hasta que aquel que va transitando hacia allá pueda, ¿no es cierto?, finalmente, ¿no? Y todo queda finalmente para Winnicott en un cierto espacio privado, ¿no?, que es lo que decían sus compañeras, ¿no? No entiendo para qué. La verdad es que no entiendo. Ya, lo vamos a dejar acá. Nos vemos la próxima. Tienen la próxima semana